entender qué pasó más allá de los personajes, creo que es importante entenderlo. Entonces, me da mucho gusto que al rato, cuando tengan insomnio, lean el libro, ya lo han leído. Aquí se narra y se platica absolutamente todo. No hay absolutamente nada que se haya quedado en el tintero. Yo voy a tratar de reflexionar, no obstante, con ustedes sobre estas cosas. ¿Qué cosa? Ah, mi agua. Es mi Cuba. Vamos a tratar de hacer unas reflexiones. Después ustedes pregunten lo que quieran. No hay nada que no puedan preguntar. Lo que quieran. Todas las dudas que tengan, todas las teorías del complot, lo que ustedes quieran, ¿verdad? Yo simplemente creo que ahorita lo que tengo que hacer es hacer una reflexión global sobre lo que significó 2006, qué pasó a nivel macro, qué pasó en 2012, qué está pasando en el país, y sobre todo creo que lo más relevante es tratar de hacer una reflexión de a dónde va nuestra democracia. Porque yo me acuerdo que en los años 90, cuando surge el IFE, era como un bebé, todos los bebés son bien bonitos, ¿no? El bebé, todo el mundo le hace caricias, el bebé es buena onda, como los perritos que siempre están de buen humor, los bebés, todo el mundo los quiere. Pero de repente el bebé cumple 7 años, 9 años, 10, 11 y se pone insoportable, sale a acné, empieza a fumar, le grita a la mamá, empieza a pelearse en la escuela y a los 15 años es insoportable. Y ese bebecito que muchos quieren seguir viendo como un bebecito, que no es un bebecito, es un adolescente malcriado que está a punto de volverse o un drug dealer o bien estudiar en el TEC Ingeniería en el ITESO, Ciencia Política. ¿Cuál será su ruta? Pues es algo que no sabemos. Estos periodos suceden, estamos en la adolescencia de nuestra democracia, la verdad es que se está portando muy mal. Vamos a entender eso. Y 2006 yo creo que es un buen momento porque 2000 fue un momento en donde todo el mundo pasó lo que debía pasar para un mundo perfecto, pero si hacemos un ejercicio en perspectiva nos daremos cuenta que las cosas no necesariamente estaban alineadas. O puesto de otra manera, si Vicente Fox no hubiese ganado en 2000 y hubiese ganado el candidato del PRI, hubiera Vicente Fox marchado a Washington y hubiera hecho una huelga semejante a la que hizo López Obrador de Reforma. O a la inversa, hablan de estos contrafactores en la historia. Si hubiera ganado López Obrador en 2006, estuvo a punto de ganar, hubiera sido presidente. La lectura hubiera sido que México entra en un mundo de democracia maravilloso y hubiera salido en la portada del Proceso. Estas cosas ocurren y a veces el problema de las democracias como la mexicana es que la democracia no puede ser red de quién gane por cuánto gana, debe ser simplemente el resultado de que la gente vote en un proceso legal. ¿Qué pasó en 2006? En el plano técnico, organizacional, logístico, que no depende de los consejeros del instituto, depende de los vocales. La persona que lleva 15, 20, 25 años, el IFE funciona bien y el INE funciona bien, créanme, no por los consejeros, funciona bien porque tiene un personal de carrera que lleva 25 años haciendo lo mismo y que por la estabilidad que tiene en el cargo, pues ya no tiene ningún otro interés más que hacer bien las cosas. Ya quedar bien con un partido, quedar bien con otro partido, la verdad está fuera de su análisis o de su contexto laboral. Entonces, ¿quién capacita a los funcionarios? ¿Quién lo está capacitando ahorita? Pues es personal del instituto. ¿Quién los capacita en 2006? Pues es el personal del instituto, bajo reglas y rutinas preestablecidas en la ley que sortearon la ley del alfabeto, un mes del año, sortear aleatoriamente a cientos de miles de funcionarios que van a sus casas, les tocan la puerta, los capacitan. Seguramente algunos de ustedes, como acaban de decir, lo han sido, tienen tíos, esposos, novias, amantes que han sido funcionarios de casilla. Así ha sucedido siempre. La gran fortaleza del sistema electoral mexicano se llama el proceso aleatorio para seleccionar a los funcionarios de casilla. Eso es realmente la ciudadanización de la autoridad electoral, que son vecinos, gente escogida al azar, algunos con intereses de partido, por supuesto, pero que en una casilla a lo mejor hay un priista que fue seleccionado al azar, pero en esa misma casilla a lo mejor hay un perredista. Eventualmente puede suceder que en una casilla caen 5 priistas y los 5 priistas, bueno, no, 5 petistas. Aquí no hay ningún petista. ¿No eres petista?
hagan un complot a las 6:30 de la tarde y digan, vamos a cambiar nosotros. Sí, puede suceder. Pero ¿cuántas casillas así puede haber en un país? Y a lo mejor en la otra casilla enfrente sucede lo mismo para favor otro partido. Entonces, la ley de los grandes números y el mecanismo aleatorio es lo que garantiza imparcialidad. El tema es imparcialidad. ¿Qué ocurrió en 2006? Como dijo Carlos, efectivamente hasta ese momento fue la mejor elección organizada en la historia del instituto. 2 casillas no se instalaron en 130.000. Dos casillas. A lo largo de la jornada prácticamente no hubo incidentes. Prácticamente no hubo incidentes ninguno. Si realmente hubiese ocurrido un fraude como se denunció después de las 11 de la noche, pues en el día se hubiese sabido de incidentes, pero no hubo incidentes. De hecho, un gran problema días después fue que los escritos de impugnación de la elección no traían la hoja de incidentes, el escrito de quejas que los partidos deben llenar a lo largo de la jornada, porque no había ocurrido nada fuera de lo que ocurre cada 3 años. A lo largo del día, y esto lo van a ver en este libro, había una enorme euforia del Partido de la Revolución Democrática porque pensaban que iba a ganar. Yo también lo pensaba. El sábado, pues pueden leer en el libro, vinieron a visitarme todos los miembros de ese partido. Era un partido al que yo personalmente había sido muy sensible porque López Obrador durante mucho tiempo había estado diciendo que los números en su contra, se recuerdan el desafuero, luego en su contra en 2005, algo que el INPE no tiene nada que ver. Él había estado en pleitos verbales con el presidente Fox. Entonces llegábamos a una elección en un clima enrarecido. 2006 empezó enrarecido no por culpa del IFE, por culpa de los pleitos políticos y por otras razones. Reitero, había habido un intento con un desafuero del jefe de gobierno, López Obrador, y eso había generado la duda que mucha gente creyó de que había, y probablemente la vía de la presidencia, no lo sé, una intención real de descarrilar y sacar de la jugada a López Obrador. Pero en eso el IFE no tiene nada que ver. Nosotros padecíamos ese hecho. De hecho, yo recuerdo que dije, imaginemos que efectivamente se cumple el proceso penal y se le mete a la cárcel a uno de los candidatos líderes. Esto no va a cuajar. La elección no va a tener la legitimidad al final. Pero bueno, esa no era nuestra decisión. Y esto ocurrió efectivamente. La elección empezó muy enrarrecida, con una enorme ventaja de López Obrador. Una ventaja enorme que se fue cerrando, y en el mes de abril se cruzaron las líneas. Ahí en este libro se narra esto. Se cruzaron las líneas por diversas razones. Primero por la campaña del PAN, una campaña negativa muy eficaz. Vamos a hablar de ese tema si quieren después. A mí me parece que las campañas negativas son un instrumento legítimo, democrático de competencia, es lo que yo pienso. En 2006 los magistrados del Tribunal Electoral pensaban eso y nos ordenaron bajar spots negativos y el IFE estuvo baja spots y spots, 23 o 24 spots diferentes. Pero bueno, lo que quiero decir es que esa campaña negativa primero de Calderón contra López Obrador y luego de López Obrador en contra de Calderón fueron modificando las tendencias de votación y durante los 2 meses últimos de campaña, en aquella época las campañas presidenciales duraban 5 meses, 3 semanas, casi 6 meses cada duración de la campaña. Empezó a final por ahí del 20 de enero y acabó en el mes de junio. Pero bueno, en mayo, junio se fueron cruzando en un rango que variaba 1 o 2 puntos y los últimos días básicamente estaban en el empate técnico con López Obrador probablemente en las últimas mediciones ligeramente arriba me refiero a medio punto porcentual, que es básicamente nada. Yo pensaba, porque había preguntado a mis amigos, ¿y esto es el micrófono? Yo pensaba, porque lo había preguntado a mis amigos encuestadores, que iba a ganar López Obrador. Y pensaba además que eso para el instituto, no sé si para México, para el instituto, era el escenario más propicio, más procesable, era el escenario ideal para la autoridad electoral, para cualquier autoridad electoral en el mundo. Y esto me lo decían siempre colegas de otros países: lo mejor que te puede pasar es que gane la oposición y que gane por muchos puntos. Se te vuelve cero. Si gana el partido del gobierno por poquito, es horrible. Esto ocurre en todos lados. Entonces,
para el IFE, lo mejor era que ganara López Obrador. Por eso es que estábamos, primero, la organización técnica había sido muy bien organizada, y segundo, si López Obrador ganaba, pues era el escenario ideal. Pero bueno, el IFE no está para ver qué es lo ideal o no lo ideal, simplemente el IFE cuenta los votos. Empezó el 2 de julio, es interesante saberlo, el 2 de julio empezó la sesión del Consejo General a las 8 de la mañana, en donde todo el mundo le desea éxito a la democracia. Ustedes saben quién era los partidos más enojados en las semanas previas, ¿saben quiénes eran? Seguramente muchos van a decir, pues claro, el PRD, no, el PRD estaba feliz con nosotros, feliz. Horacio Duarte, que por cierto es el representante de Morena, dijo, Ricardo, dijo, señores consejeros, gracias por todo, levanto la vela de la victoria, gracias al IFE por haber organizado un proceso electoral legal. Claro, están las versiones estenográficas, ahí se narra. Y dijo, hoy cantamos la vela de la victoria. Los más enojados era el Partido Acción Nacional, que en las semanas previas su representante, Germán Martínez, que tiempo después sería presidente del PAN y secretario de la Función Pública, nos había dicho que éramos unos cobardes, que los amarillos nos atemorizaban y que básicamente algo como los que le estábamos dando las nalgas a los amarillos. Eso decía Germán Martínez, el representante del PAN, que consideró una muy ofensiva, porque decía que si López Obrador gritaba, los consejeros le hacíamos caso. Y decía además que nosotros no teníamos derecho a bajar spots del PAN. El IFE bajó varios spots del PAN porque atacaban a López Obrador. Reitero, a mí me parece que los políticos deben atacarse con lo que sea. Pero bueno, el Tribunal Electoral nos condenó que eso era malo, me parece incorrecto, pero eso era un mandato judicial. Eso es lo que ocurrió. El otro partido más enojado era el PRI. El PRI fue muy crítico el día del 2 de julio. El PRI estaba muy molesto por muchas cosas. Dijo que esta elección era una elección de Estado. El PRI quiso descalificar el conteo rápido semanas antes. El PRI estaba opuesto a muchas cosas. ¿Por qué? Pues parece que como era en tercer lugar en las encuestas, querían como, probablemente, no lo sé, querían como vulnerar la elección para en la negociación postelectoral obtener cosas a cambio. Eso es lo que ahora pienso, no lo sé. Pero el PRI estaba enojado y su representante básicamente ese día dijo que había habido una elección de Estado y fue el partido más agresivo con él. Esos son los hechos, no es subjetivo, eso es como está. La jornada se desarrolló normalmente, dos casillas no se instalaron y a las 3, 4 de la tarde empezó a llegar información de encuestas de salida que se están haciendo, que van platicando. El IFE no hace encuestas, pero hay otros encuestados que dan números y empezamos a saber que estaba empatada la elección. Yo la verdad es que no estaba preocupado porque dije, bueno, pues está empatada, pero no hay ningún tipo de incidente. 5 de la tarde, 6 de la tarde se dio empatada, cerraron las casillas y se formó un comité de un conteo rápido. Un conteo rápido, como ustedes bien saben, es una estimación a partir de una muestra ponderada de casillas. Como sabemos que la elección venía muy competida, hicimos hasta ese momento el conteo rápido más grande y más preciso que había habido en México hasta ese momento. Para darles una idea, un conteo rápido de empresa privada, para tener un margen de error de más o menos 3%, debe tomar información de 1.500 casillas. Si tú tomas información de 1.200 o 1.500 casillas de las 130.000 que hubo en ese año, tú puedes estimar a partir de una buena muestra cuál es el resultado de la elección en un rango de más o menos 3%. Nosotros hicimos una muestra no de 1.500, sino de 7.000 casillas, que te permitía la muestra un rango de variación de más o menos 0.6%. 0.7% margen de error. O sea, si ya la elección estaba más cerrada que eso, dijimos, esto sería la tormenta perfecta, sin saber que efectivamente iba a ser la tormenta perfecta. Para poder tener la muestra, el nivel de representatividad, el IFE lo hace todavía, ahora el INE, tienes que tomar muestras representativas de la sierra en Oaxaca, del punto más lejano de Chiapas, tienes que tomar muestras de todos. Y en algunos otros lugares
el capacitador del INE no tiene comunicación porque no hay teléfono celular, porque no hay teléfono fijo, y es la forma como quienes toman la información de las casillas para reportarlas pueden comunicarse. Esto es otra cosa que el prefecto, es un conteo rápido no quiere decir que es una estimación. El IFE contrató teléfonos satelitales, instalamos puntos de transmisión en zonas donde no llega celular ni teléfono satelital, de tal forma que pudiéramos tener una muestra de coberturas. Se contrató un comité de 5 científicos de universidades que iban a estar en un búnker aislado del mundo exterior como en el cierre, estaban los 5 científicos y eran los únicos a los cuales les llegaba toda la información de estas 7,000 casillas. Nadie podía entrar a ese búnker, era como una cárcel con perros y con guardias vigilando. Y el mandato que a mí me dio el Consejo General, es decir, los consejeros y los partidos, fue que a las 10 de la noche, con la información que se hubiese recibido hasta las 10 de la noche, íbamos a hacer una estimación los científicos y ellos iban a decir quién había ganado. Esto es aparte del conteo de votos que ocurre el miércoles siguiente, esto es aparte que el PRE, que es otra cosa, esto es una estimación, un conteo rápido para saber quién ganó. Que finalmente lo que la gente quiere saber, ¿quién ganó? A las 10 de la noche ellos hicieron un corte, les ha llegado casi toda la información. Yo lo vi a las 10:40 de la noche, así se narra, así empieza ese libro. Me entregaron un sobre, estaba yo solo con los 5 científicos, nadie más sabía. Me dijeron, pues estamos en el peor escenario. Aquí están los resultados, como verás. Son 3 modelos de estimación, en 2 de ellos están traslapados los rangos de votación de los 2 candidatos, de tal forma que sabemos quién ganó. En uno de ellos, Felipe Calderón está un poco arriba, pero los otros 2 están traslapados. Sí queda claro que lo más probable es que haya ganado Calderón, porque en los 3 modelos de estimación está, el rango de Calderón está aquí y el de López Obrador está aquí, pero se intersecta. Entonces lo responsable, es decir, que no sabemos quién ganó, que hay un empate técnico. Yo no tenía decisión, yo simplemente tenía que acatar lo que me dijeron, este había sido el protocolo, pero si ustedes salen a la televisión nacional a decir, señores, pues hay un empate, no sabemos quién ganó, pues todo el mundo piensa que estás haciendo chanchullo. El IFE había estado explicando por semanas la posibilidad de que esto ocurriera, explicamos que había 3 escenarios, que esto dependía de la forma como la gente votara, que una posibilidad es que no pudiéramos saberlo, pero no importa, la gente tiene una expectativa, la gente quiere saber, y claramente en la cultura mexicana, cuando la autoridad dice no sabemos quién ganó, hay siempre duda inmediata frente a la autoridad. Es anticlimático, es como si en el minuto 44 del Atlas Guadalajara se congela la imagen, te dice el conductor, señores, mañana vemos que igual entró o no entró. Obvio ganar. Bueno, pues eso ocurrió en 2016. Hay una película muy mala porque está tergiversada de un cineasta que es bueno, pero que esto fue muy malo, se llama Luis Mantó, que tergiversó totalmente los hechos. Pero a mí me llama mucho la atención porque hay una escena en donde están en el Hotel Marquis Reforma, el comité de PRD. Todavía no había absolutamente nada. Yo estoy diciendo, señores, la elección está muy cerrada y el comentario automático es, nos van a hacer el fraude, hay que evitarlo. Entonces, un segundo después de que yo anunciaba que no sabemos quién había ganado, ya había en la mente de algunos actores, nos van a hacer fraude. ¿Y qué ocurre? Además, que de forma muy irresponsable, primero Calderón y luego López Obrador, Calderón sale a decir que él ganó, que de acuerdo a sus actas él ganó. El IFE pidió que nadie se pronunciara, lo primero que se hace es pronunciarlo, y luego López Obrador, peor aún, porque él además cambió los datos que le habían dado. A él, Ana Cristina Covarrubias, que era su encuestadora, le dijo que de acuerdo a su encuesta de salida iban 500,000 votos abajo. Eso se lo dijo Ana Cristina Covarrubias, y eso lo dijo Ana Cristina públicamente meses después. Y entonces le dice, Andrés Manuel, más que 500,000 votos abajo con la estimación. Sube las escaleras en el Zócalo y dice que va 500,000 votos arriba. Eso ocurrió esa noche.
Entonces cuando López Obrador sube y dice, señores, voy 15,000 votos arriba, y la gente se emociona, ya lanza una mentira que ya no hay forma de combatir, porque esas personas que creían eso son los que el año pasado vieron como Vicente Fox quiso desaforarlo, y entonces son los que ya están predispuestos a decir, si mi líder dijo eso, y luego sucede que el IFE dice otra cosa, es que nos están robando la elección. Ahí estaba ya sellado el problema a las 11 de la noche, con 40 minutos del 2. Se ha cuestionado mucho al IFE y a mi persona, por qué no había resultados. Bueno, no nos dijo que no lo sabíamos, no se sabía. Había que esperar que hubiera el cómputo de todos los votos, lo cual ocurre de acuerdo a la ley hasta el miércoles siguiente. Que era necesario explicar más gráficamente que, bueno, esto fue el acuerdo. A lo mejor me dijo un amigo Leo Superman que debía haber salido con bata blanca, con el matemático loco y tres físicos aquí, como una vez, y si te rodeas así de oyes que se van así muy sofisticados, matemáticos y científicos, y entonces sacas el papelito y dices, miren señores, están empatados. Más allá del formato, de la comunicación, el hecho es y pidió a Lica de la Conoce. Ese es el hecho fundamental. ¿Qué ocurre en las semanas siguientes? Bueno, ¿qué creo que haya ocurrido? Porque yo lo vi en mi oficina a las 2 de la mañana. Vinieron a verme los miembros del PRD, Leonel Cota, Guadalupe Acosta Naranjo, Ricardo Monreal y todos. El día anterior de sábado estaba en mi oficina abrazándome, iban a sacar la champaña, me abrazaban. El domingo a las 2 de la mañana estaba una cuestión de incredulidad, la mirada perdida. Es como cuando tú sientes que algo va a ocurrir, estás seguro que va a ocurrir, estás festejando anticipadamente que así será y de repente no es. La mente humana, la naturaleza humana no es fallamos, algo salió mal, no, esto no es posible, esto va a cambiar. Entonces me decían, no Luis Carlos, el PREP, vamos a ganar en el PREP. Le dije, bueno, si ganan el PREP no importa. Y entonces empezaron a querer cambiar las reglas del juego. Queremos que nos den los resultados del conteo rápido, sí, mañana los damos. Ya no queremos que cierre el PREP, oye, quedamos de cerrarlo mañana a tal hora, no, ya no. Entonces, la incredulidad total. La incredulidad total, eso fue el domingo en la noche, la credibilidad de algo que no. Entonces, el lunes empezó a procesarse y entonces empezaron a surgir las cosas de que en la casilla número 14 de Zapopan, o en la casilla 180, miren la cartulina. En esta cartulina la suma de los votos está mal hecha. Pues sí, hay muchas casillas donde la suma de los votos puede estar mal hechas. O en esta casilla hay una boleta perdida, ¿no? Pues sí, en una elección de 130,000 casillas hay algunas casillas que están mal organizadas, por supuesto, y por eso se abren los paquetes para hacer recuento. Pero si ustedes en un evento de millones de datos y de millones de eventos quieren construir una historia, pueden construir una historia. Ustedes con los datos de 2006 van a construir la historia del fraude a favor de López Obrador o contra López Obrador, pueden construir una historia de un fraude a favor o en contra de Roberto Madrazo. Es cosa que escojan datos selectivamente. Ahora, no quiere decir que el equipo de López Obrador haya dicho vamos a inventar un fraude que no existió. A lo mejor algunos lo sabían, pero si tú psicológicamente estás predispuesto a tratar de encontrar una explicación de por qué no salieron las cosas como todo el mundo pensaba que iban a salir, entonces empiezas a fijarte en eventos que te dan sustento a tu falta de entendimiento de una realidad que te es adversa. Una parte del confort psicológico que todos nos construimos, incluso en el amor, ¿no? Cuando nos porta una chava o un novio o lo que sea, la mente empieza a decir, no, pero claro, es la zorra esa, claro, es ese güey, la suegra, que me empieza a encontrar. Entonces empiezas a acordarte de los eventos que psicológicamente te ayudan a poder construir una historia de confort psicológico que te permita sortear una situación de enorme dificultad. Pero algo de esto pudo haber pasado. Y bueno, la historia de lo que ocurrió después fue que López Obrador empezó a construir a partir de medias verdades, a partir de
seleccionar aleatoriamente cosas. Les voy a platicar nada más una de muchas que hubo. Un día acusó un maestro de una escuela, un maestro de primaria que estaba en una casilla en Guanajuato, si mal no recuerdo, era en Silao, Guanajuato probablemente. Un día sale Ricardo Monreal con López Obrador y dice: miren, aquí está la prueba de tu fraude. Y entonces se ve una toma de alguien, de un profesor de una escuela primaria, metiendo votos en una urna. Y entonces eso como un close-up, entonces parece que alguien detrás de una puerta lo vio y lo pilló en su trampa, ¿no? Entonces veías a alguien que metía votos. Y como en México teníamos toda la idea de que en los años 70, 60, 80 el PRI llenaba urnas, entonces López Obrador ya ve, están llenando urnas. Y entonces se empezó a reír López Obrador, ya ve. Imaginemos que ese hubiera sido efectivamente un relleno de urna. Imaginemos una trampa, un embarazo. Bueno, una urna de 400,000 urnas, porque en cada casilla había 3 urnas, presidente, diputado y senador. Bueno, una urna no hace un verano, aún, pero bueno, lo que se supo es que en ocasiones los votantes colocan la boleta en una urna equivocada. Entonces, al finalizar el día, cuando están sacando los votos y encuentran en la urna de presidente votos de senador, toman los votos de senador y van y lo depositan en la urna de senador. Con todos los partidos. Lo que esta Cámara no mostró es que estaban todos los partidos ahí, incluido el representante del PRD, y entonces inventando. Entonces estas noticias López Obrador las hacía de una manera muy exitosa, y claro, el impacto mediático y la jornada y Carmen Aristegui, y entonces imagínense el IFE, puta, y ahora ¿qué va a decir? Acaba de decir eso, investiga, llámale al vocal. El IFE tardaba 4 o 5 horas en tratar de construir la historia, y entonces a la sexta hora me decían: no, pasó esto. Entonces, ay, qué bueno, pero el daño mediático ya estaba hecho. Entonces el director de comunicación social, de las 6 de la tarde, ya nadie lo pelaba. Señores, la verdad es que fíjense que esto era un maestro de primaria, estaban los representantes de los partidos, aquí está la firma del acta. El impacto mediático ya no tenía que ver porque López Obrador estaba preparando la siguiente el otro día. ¿Y saben qué pasó el otro día? Le dijeron a López Obrador, un periodista: oiga, porque logramos tomar la declaración del maestro normalista, del maestro de primaria y de la representante del PRD. Entonces el maestro dice que no se vale que López Obrador lo acuse de fraude porque él es un ciudadano que estaba haciendo su chamba. La representante del PRD, que era una chava de 20 años, dijo: no, perdón, eso no pasó. Entonces le preguntan a López Obrador: oiga, estaba la representante del PRD y el maestro normalista dice que es falso lo que usted dice. Al día siguiente contesta: los maicearon. Se estaba acusando a su representante de que la habían maiceado. Entonces al otro día le dicen a la representante del PRD: oiga, López Obrador dice que la sobornaron. Esta mujer se indigna y dice que es increíble y eso es su trabajo, que en esa casilla. Pues al otro día López Obrador: oiga, están muy indignados. Se reía y cambiaba el tema. Entonces imagínense al IFE enfrascado en esta lucha mediática durante 2 meses. Nosotros no somos partido político ni grupo sindical para poder competir en eso, pues causó un daño, por supuesto. Me dejó la estela en muchos de que haya habido una elección irregular, sin duda. ¿Qué es lo que hizo el Tribunal Electoral? Semanas después abrió 11,000 paquetes electorales. Los paquetes electorales que había seleccionado el PRD, por cierto, López Obrador nunca pidió el voto por voto desde el punto de vista legal. Son de las grandes mentiras de esa elección. El voto por voto nunca se solicitó al Tribunal Electoral, solamente pidió recontar el 16% de las casillas del país. 16%. Y de ese 16% se le concedió 11%, se abrieron. Y los magistrados del Tribunal Electoral me dijeron tiempo después: si nosotros hubiéramos visto en esas 11,000 casillas que abrimos, que efectivamente estaba rara la cosa, que estaban mal contados, que no había correspondencia entre el acta y los votos ahí,
sí hubiésemos pedido un recuento generalizado. Pero cuando abrimos eso, ¿saben lo que pasó? La votación pasó de 0.58% de diferencia a 0.56%. Es todo lo que pasó. 0.02% se ajustó. Todos los partidos perdían votos, votos que están mal colocados, anulaciones, no hubo ningún sesgo, y eran las casillas donde Calderón había ganado por más margen. Es decir, el PRD impugnó, obviamente, las casillas donde Calderón iba por un margen. Obviamente, el PRD no impugnó las casillas donde López había ganado. Esas no estaban impugnadas. Es probable que ahí, si se hubiesen abierto, habría habido también cosas que corregir. Se abrieron solo donde Calderón ganó por mucho, y a pesar de eso, la votación se ajustó en 0.02%. Yo tengo la impresión, y la verdad es que al IFE le convenía que hubiera habido un recuento generalizado, no hubiera pasado nada, pero tengo la impresión de que si se hubiera hecho un recuento de todas las casillas, es probable que el margen de Calderón se habría ampliado un poco, de 0.58 o 0.56 quizá a 0.65. Y es una razón de, tú a lo mejor puedes decirnos eso, pero las zonas del país donde hay más errores en el llenado de las actas son aquellas donde el nivel socioeconómico es menor, que es el sur-sureste. Y en esas entidades es donde López Obrador tuvo más votación. Es probable, es intuitivo, no lo sé. Y si hubiera abierto todo en las casillas del país, a lo mejor se habría ampliado un poco la votación de Calderón. No lo sé, es intuitivo. Eso es lo que pasó. Ahorita pueden ustedes seguir comentando. Con base en esa experiencia, entonces en 2007 se hizo una reforma electoral, y esto ya nos lleva a un tema más de fondo. Querer solucionar la parranda de la noche a partir de un sentimiento de culpabilidad mal entendido, o de decir, porque ya nos portamos mal, ahora ¿cómo lo hacemos? Entonces una reforma electoral, yo creo que sin mucha claridad de qué se quería. Bueno, sí sé lo que se quería solucionar el conflicto del año pasado, y el gobierno entrante quería dejar atrás esa pesadilla. Entonces el gobierno dijo, ¿qué? ¿Quieren que se vayan los consejeros? Sí, que se vayan. ¿Qué más quieren? ¿Esto? Sí. ¿Quieren prohibir campañas negativas? Sí. Pues el gobierno empezó a ceder en todo. Pareció como lo hizo el gobierno el año pasado, con la reforma electoral otra vez, otro partido, y una circunstancia semejante. Entonces, no hay una concepción de qué queremos de la democracia, hacia dónde queremos, cuál es el problema real. No, pues que la guerra negra es lo que hizo que perdiera López Obrador. No creo que sea cierto eso. Por ahí van guerras negras, como le llaman. Entonces empiezan a haber problemas. Sí, claro, ¿qué más nos gusta? Que no haya spots, que nadie pueda hablar. Y entonces empiezas a poner el sistema de prohibiciones, candados. Un mecanismo de contención de la molestia, del coraje, de la ira, del conflicto político. Se empiezan a negociar reformas, todo el mundo le mete a la bolsa la petición que sea, y se empieza a generar un Frankenstein. Entonces el IFE aumentó sus atribuciones de no sé cuánto a no sé cuánto, como 60 nuevas atribuciones. Decía más presupuesto, hay que monitorear spots, hay que administrar spots, y la promesa de que la democracia iba a ser más barata. Eso se prometió en 2007. Tal vez que no es cierto, a pesar de que el financiamiento público a los partidos tuvo un factor de crecimiento en el margen. La verdad es que en términos globales, el costo de las autoridades electorales, el costo de los partidos, el costo del sistema, más además otros gastos no reportados, son muy grandes. Es un conjunto, yo tengo la impresión de que el sistema se ha venido encareciendo. Y no lograste un tema muy importante, que es lograr efectivamente el consenso sobre las reglas. En 2012 tuvimos una elección que el IFE volvió a organizar bien en la realidad, pero tuvimos otro conflicto que fue, se compró la elección. Entonces, la reforma de 2007 no logró generar el consenso para que los partidos ahora se dijeran, está bien, nosotros aprobamos esas reglas del juego, las procesamos, las votamos por unanimidad, pero en 2012 viene la elección y otra vez no se logra un acatamiento, y entonces viene otra vez la reforma de 2013 y 2014, y ahora el partido enojado ya no es el PRI y el PRD, bueno, ahora es el PRD con Morena, y el PAN también está enojado. Entonces el PRI está en el gobierno y dice, ¿qué quieren? Pues queremos el INE, queremos esto, queremos más atribuciones, queremos causales de nulidad. Entonces el gobierno, que además estaba negociando la reforma energética, pues
pues hagan lo que quieran. Yo me acuerdo que a un senador del PRI, a un alto funcionario del gobierno de Peña Nieto, les decía, ¿cómo están haciendo esto? Están inflando con más atribuciones a una institución que ha hecho bien su trabajo. Y hay un principio organizacional que es el principio de Peter, una institución que hace bien su trabajo. Le meten más demandas, más exigencias, más carga laboral. Eventualmente empieza a llegar a su nivel de incompetencia, que es, no puedo hacer tantas cosas. Ustedes han visto cómo hay un nuevo sistema de fiscalización en línea que, pues, el otro día el presidente de un partido me dijo, ay, pues se nos pasó la mano en lo de la fiscalización. ¿Cómo que se les pasó la mano? Sí, le dimos un poco tiempo al INE. Dijo, oye, ¿qué irresponsables son? O sea, ¿cómo que se te pasó la mano? O sea, el INE está en un problema porque tiene que estar fiscalizando en línea en tiempo real los gastos de los partidos, tiene que fiscalizar todas las empresas del país, 65,000. El sistema no está funcionando, no le tiene el tiempo suficiente. Y este presidente de este partido, de manera irresponsable, dice, ya después cambiamos la ley. Dijo, oye, no seas irresponsable, esto es fatal. Haces una reforma, no calculas las consecuencias y luego dices, no la compongo. Claro, el problema es que la autoridad electoral le echan la culpa, pero va a decir, nuestra responsabilidad hizo que eso saliera mal porque no le dimos tiempo al sistema para procesar. Bueno, yo le decía a un senador y a un funcionario del gobierno, les dije, oigan, esta reforma electoral no le da mucho sentido. Yo creo que tiene algunos problemas, tiene estos riesgos. Me dijeron por separado los dos. Una buena reforma energética justifica darle la madre al IFE. O bien, una buena reforma energética. O sea, puesto de otra manera, prioridades para el Estado mexicano. Lo energético y lo prioritario, darle un rozón al sistema electoral, no pasa nada, después se compone. Pero bueno, creo que esa debe ser la lógica. Pero yo también me acuerdo que los gobernadores, sobre todo los gobernadores del PRI estaban muy enojados. Entonces un día un gobernador me dice, puta, ya que se apuren con la reforma energética, porque si no, la reforma no van a seguirle dando una madre al tema electoral, porque entre más se prolongaban las negociaciones, más le metían a la reforma electoral. Entonces, ¿en dónde estamos ahora? En donde yo creo que el INE, con toda esta carga nueva, va a hacer la organización del elección bien. Carlos nos puede platicar un poco lo que significa, pero el tema fundamental es que a nivel de cancha, el INE ejecuta correctamente la parte logística, es decir, que esté la casilla instalada abierta a las 8 de la mañana y funcionarios sentados, eso no tengan duda, pero el tema central es el tema de la regulación de la contienda, que ese es el tema fundamental del litigio político que ocurre, como la semana pasada por el tema del Partido Verde y de que los partidos se pararon de la mesa. Ese conflicto, esa conflictividad va a seguir existiendo. Y yo tengo la impresión de que esta elección va a ser muy competida para varias gubernaturas, muy competida. Y como la nueva ley tiene causales de nulidad explícitas que antes no había, si yo quedo en segundo lugar, pues mi estrategia es pedir que se anule la elección. Todos los abogados electorales de la Universidad de Canadá, di que el de frente gastó más del 5% del tope y bueno, y además como eso es cierto, todo el mundo rebasa los topes y no por 5%, por 50 o 100%. Yo quedo en segundo lugar, yo rebasé el tope, sé que el que ganó rebasó el tope y donde se anule, ¿no? ¿O no? Pues yo creo que ahora hay muchos conflictos y electorales como nunca antes. ¿Y no hay un plazo para señalar que hay que seguir un poco? Que es posterior a la elección. Entonces, yo tengo la impresión de que eso va a pasar, pero bueno, el tema central, yo creo que va a haber otra reforma electoral, creo que se va a empezar a hablar de eso pronto. El tema central es cómo vamos a llegar a 2018. Si el 2018 va a ser la primera vez que México va a poder tener una elección donde hay un acatamiento. ¿Ustedes saben cuándo se vivió en México el primer conflicto postelectoral?
de Fue en 2006. En el 88. En 1988, primer conflicto electoral. ¿Cuándo fue el primer conflicto postelectoral de la vida independiente de México? De la vida de México país. Vasconcelos. Hubo un conflicto postelectoral. ¿Ustedes creen que ese haya sido el primer conflicto postelectoral así feo? 1828 es el primer conflicto postelectoral. Era la segunda elección presidencial. Vicente Guerrero competía con Juan Manuel Gómez Pedraza, era la elección indirecta, tocaba la dependida de los estados. Manuel Gómez Pedraza presuntamente gana y Vicente Guerrero desconoce. Vicente Guerrero se hace el primer conflicto electoral en 1828. Después de eso, tienes un periodo de porfiriato en donde no había muchos conflictos electorales. Y después tuviste un periodo en el siglo XX donde el PRI tuvo hegemonía y tampoco, bueno, hubo algunos, pero básicamente se vuelven a restaurar los conflictos postelectorales. Este es un tema que nos ha acompañado y reitero, yo creo que las reformas electorales no están atacando problemas para justamente nivelar el tema de juego. Concluyo con esto. Yo creo que López Obrador va a ser candidato en 2018. ¿Y en el 2020? Yo creo que tiene posibilidades serias de ganar la presidencia. Yo creo que esas posibilidades van a crecer y crecer en los próximos meses y años, si las cosas siguen como están y no hay un cambio de giro por parte de los actores políticos. Es un candidato competitivo, no tiene que hacer mucho más que los otros sigan equivocándose, y si gana pues será presidente, pero si no gana les aseguro que volverá a decir que hubo algo que hizo que no ganara. No tengan duda de que eso sería diferente. Bueno, jóvenes, son mis comentarios iniciales, estoy a sus órdenes. Gracias. Tenemos muchos traumas y muchos problemas. Después de cada elección hay una reforma electoral y es algo complicado. Estamos acostumbrados, sobre todo en este escenario donde ya hay competencia entre los partidos, pues lo que se acostumbra es patear el tablero, ¿no? Si el resultado no te es favorable. Creo que sí, desde que se creó el IFE ha hecho un excelente trabajo. Los presidentes, incluidos ustedes, han hecho un excelente trabajo. Creo que a la democracia en México le costó mucho la elección de 2006. Creo que la parte de la guerra mediática anterior al proceso electoral lo vició. Creo que también lo de la guerra social no sé si está a favor o en contra, es algo debatible por principio, pero creo que se ha hecho un buen trabajo. A mí hay algo que yo se lo pregunto a Gottenberg también, y la verdad es la única respuesta que no me puedo quedar satisfecho, que es el argumento que se manejó mucho, que es el único argumento que todavía me sigue causando un poquito de escozor, que es la parte de la gráfica espejo en el conteo de los votos, en el PREP. Como conforme se van contando, prácticamente se van acercando los dos uno a uno. No, estadísticamente, como lo presenta así Mandoki y algunos otros expertos, pues estadísticamente es improbable. Cuando le contestaba que lo que pasa es que lo que pasaba en el PRI siempre repuntaba al final, porque los votos del campo llegaban al final, tardaban más en contabilizarse y el voto en esa área era mayor del PRI. Pero bueno, creo que en este caso pues, la mayoría de los votos de Calderón y de AMLO eran pues, de zonas urbanas en ese aspecto. Entonces empiezan con una gran mayoría Andrés Manuel López Obrador y luego se van acercando prácticamente uno a uno. Me gustaría saber su opinión al respecto. Aislada de esto. Primera pregunta es, ¿regresarías, Luis Carlos, si te ofrecieran hacer otra vez el líder del INE ahora? Y la segunda pregunta es, he visto mucho el tema de ahorita con Manuel Medina Mora.
que se ha puesto hasta cierto punto tenso porque hay ¿qué específicamente, una razón específica por la cual no mandan Medina Mora como pues ahora con el nuevo candidato? Sí, ¿verdad? Así está bien. Así está bien. Bueno, antes de hacer mi pregunta, y qué bueno que está aquí el vocal del presidente como consejero general, presidente de la Junta Local, porque a quienes somos, cuando fuimos precandidatos, y voy a aprovechar el espacio, está el presente, ¿no? Es muy ad hoc. Aparte una charla, ¿no? Hoy creo que vamos a vivirlo, de verdad. El problema de la fiscalización, ahorita fue un problema en la precampaña donde no hubo una contienda electoral con otro partido político. Fue un caos, totalmente una porquería, discúlpenme. Es una porquería el sistema, no sé qué no es usted, pero usted trabaja ahí. Es una porquería el tema de la fiscalización, porque simplemente están pidiendo muchísimos requisitos que ni siquiera existen en la costumbre política electoral de quienes hemos participado en procesos electorales, como pedirte por una lona que mide 60 centímetros por 60 centímetros, credencial de lector, fotografía y formato lleno con la autenticidad de la credencial de lector. Y que además de pedirte ese requisito lo tienes que poner digital y meter en una plataforma que no sirve, que se traba a los 5 primeros minutos. Entre otros factores que yo vi hasta el día de hoy, ha sido una porquería en precampaña, los procesos de validación y de reporte de toda la fiscalización de los quienes somos precandidatos. Sin duda alguna, ese problema va a ser un problema, donde ahorita no es un conflicto porque fue una contienda interna, pero a lo que viene, cuando ya existan intereses de otros partidos políticos, creo que el tema ahorita fue una muestra de lo que sí va a suceder en el 2015, a 3 meses estamos, hoy 3 meses, de que sí va a ser un gran caos el tema de la fiscalización y donde muchos partidos políticos, segundos lugares, como usted lo mencionó, como tú lo mencionaste, esos segundos lugares, pues si la misma ley te está invitando a anular elecciones, creo que Jalisco y mayormente Guadalajara va a ser el siguiente presidente municipal va a ganar en un juzgado, en un tribunal y no en las urnas, porque el sistema está invitando a que suceda eso. Eso es algo que yo estoy viviendo, lo dejo como un comentario que quería decir de este lado. La pregunta, quería desahogar ese problema porque sí hay que revisar eso y mayormente, pues aquí somos candidatos a diputados federales, estamos en relación a una ley electoral general federal. Mi pregunta es más de conocimiento, más jurídica, es más de intuición, de percepción personal. Mencionaste ahorita al final de tu postura, pero creo que la respuesta puede abundar. ¿Por qué crees que Andrés Manuel López Obrador sigue siendo el mayor líder político en México durante no 12 años? O sea, ha estado 15 años cuando fue jefe de gobierno. Yo no dije eso, ¿eh? No, al final dijiste que si puede ganar, implícitamente entiendo que es un líder. Que mi postura es que ha mantenido más de 12 años, porque ya son 18 años. Para mí sí es, yo no soy simpatizante de Obrador, pero debo reconocer que es un líder que ha mantenido cúpula y que hoy fundó un partido y que no ha habido en México, al menos desde que yo nací, un líder como él, que él sin partido pueda generar tantas más a nivel nacional. Conozco uno aquí en Jalisco, pero hablo a nivel nacional. Esa es mi pregunta. Sustento, claro. Hay un profesor ahí que se llama Héctor Díaz Polanco, se llama. Hay alguien que escribió un libro del fraude y no sé qué. Leí todos, y créanme que no, había errores básicos a nivel legal. Esto del PREP, digo, el PREP fue auditado por mucha gente para ver si había algo, la verdad no había nada. ¿Qué es lo que mostró el PREP? Pues el PREP lo que mostró fue que muy rápido en la noche del domingo se juntaron las votaciones de Felipe Calderón y de López Obrador y básicamente lo que ocurrió es que estuvieron a medio punto de distancia y quedó Felipe Calderón un punto arriba. Pero hubo una teoría de que había pues, un algoritmo, me acuerdo, un algoritmo que se había sembrado. Luego López Obrador dijo que había sido un fraude de la antigüita, pero finalmente el tema central es que al final de todo este proceso los votos se cuentan a mano
Hay también una historia de lo que pasó el miércoles y jueves cuando fueron los cómputos distritales, de una estrategia que hizo el PRD para tratar de generar la sensación de que iban a ganar. Lean esa parte porque es bien interesante. El miércoles, cuando empiezan los cómputos distritales, López Obrador empezó 3 puntos arriba. Pues eso no correspondía con el PREP que había acabado medio punto de distancia, y durante casi todo el día miércoles López Obrador venía 3 puntos arriba. Y entonces pues mucha gente empezó a decir: ¿qué está pasando? ¿No? Que el IFE decía que el PREP una cosa y ahora es otra. Y lo que ocurrió es que en todos los consejos distritales los representantes del PRD básicamente empezaron a impugnar todas las casillas en donde había ganado Felipe Calderón. Entonces era un cuello de botella en donde todas las paquetes electorales con votos a favor de López Obrador salían al sistema, fluían, y todas las votaciones a favor de Calderón se detenían, se impugnaban, y entonces te generó un efecto distorsionador que finalmente se corrigió en la madrugada del jueves. Nosotros nos dimos cuenta de esto el miércoles en la tarde. Habíamos convocado al Consejo General del IFE a las 8 de la noche del miércoles para dar a conocer un corte de los cómputos distritales, y nos dimos cuenta que si salíamos a decir a las 8 de la noche del miércoles 5 de julio López Obrador va 3 puntos arriba, ahí sí la elección estaba colapsada, porque sabíamos que en algún momento de la noche o de la madrugada eso se iba a invertir, y entonces nos iban a acusar de fraude nocturno, y eso era así el acabose de la elección. Así como dice, Ugalde es un tonto porque no nos explicó el traslape de los rangos de votación. Créanme que el miércoles milagrosamente salvamos la elección. Esto nadie lo sabe. Cuando nos dimos cuenta de esto y entonces cancelamos la sesión del Consejo General, dijimos: señores, le pedimos a los medios de comunicación que den seguimiento a la elección. Entonces recuerdo que todos los medios dieron seguimiento hasta las 4 o 5 de la mañana, cuando todo el mundo vio en televisión cómo se cruzaba. Si no hubiese ocurrido eso, nos hubieran acusado de un fraude nocturno, y ahí sí no hubiera habido salvación. Con respecto a la segunda pregunta, no volvería, por supuesto que no. No porque no tenga un gran aprecio, me siento muy honrado, muy distinguido de haber sido parte de esa institución, pero por supuesto me siento muy contento. No es el tema, simplemente que hay capítulos en la vida que se viven y ya. Querer regresar nunca es buen consejero, ni me van a invitar, y aunque me invitaran no lo haría. La otra pregunta que hiciste fue de nada más esa. No, Medina Mora. Eduardo Medina Mora. Porque me parece una muy mala idea que el presidente haya nominado a Medina Mora como ministro de la Corte. Primero, me parece que es un buen funcionario. Segundo, me parece que es un buen político. Tercero, me parece que es un buen embajador. Y cuarto, dicen que es bien buena gente. La gente le tiene mucho aprecio. Eso no es el tema. El tema es la Corte tiene que ser un espacio para juzgadores imparciales. Él no es juzgador, él no tiene experiencia en la materia, él es un político, y como político piensa como político. Eso lo ha hecho un funcionario exitoso en 2 gobiernos, que es un político que hace favores, es recíproco, sabe cabildear. Lo que tú quieres en la Corte son juzgadores independientes con distancia del poder. Primera razón. Segunda, es un subalterno de Peña. Entonces, pues eso me parece, ahora que Peña quiere decir que ahora va a combatir el conflicto de interés, pues es una contradicción de términos. Tercero, porque muchos casos de procuración de justicia, de narcotráfico, de violencia están llegando a la Corte, y él fue procurador. Yo no estoy juzgando si fue bueno o malo, muchos dicen que fue malo, pero el hecho es que siempre va a estar en duda su voto, porque van a decir: pero es que él fue parte de esto, él era procurador, era director del CISEN. Por eso me parece totalmente inadecuado. Aunque yo creo que es más social, religioso, carismático frente a los líderes políticos. Eres el único que consistentemente lleva 15 años diciendo lo mismo. Yo creo que ante los abusos, los escándalos, todo lo que estamos viendo, la gente va a volver a ver y decir: bueno, pues es que este hombre viaja en Suro, come en Tabasco junto al río,
Es un hombre sin tentaciones de frivolidad, que se conozcan. No es un hombre afecto a la riqueza material. La verdad, no, yo creo que es un hombre austero. Entonces yo sí creo que en este momento en donde el otro problema de la corrupción está fuera de control, el abuso, el clasismo, la discriminación, yo creo que alguien como él en este mundo de total frustración, de falta de alternativas, yo creo que él va a emerger otra vez como, miren, ahí está él otra vez, y yo creo que ella tiene el mejor lema de campaña, se los dije, ¿no? Y me parece que es muy, este sentido como que diga, oigan, ya le dieron la oportunidad al PAN, otra vez al PRI, ahora falto yo, este sentido común. Ahora, la otra, por eso me llevó a decir que puede ganar en 2018, pero por supuesto, porque yo no veo que el gobierno federal esté reaccionando con claridad, tenga la capacidad para moldear, para poder ajustar, para poder porque no creo. Dos, porque el PAN y el PRD pues, ha sido claro y evidente los problemas internos que tienen, que el PRD haya postulado a los delegados del Distrito Federal acusados una corrupción y otro de conflicto de interés, me parece inaudito, increíble que eso ocurra, porque el PAN tiene muchos problemas internos también, pero el PAN te va a ir muy bien en esta elección, por cierto. El otro día decía Gustavo Madrid, ¿cómo les va a ir bien? No entiendo. ¿Cómo, Luis Carlos? Dije, la verdad, no han hecho bien su tarea, pero las encuestas nos muestran muy bien. Bueno, yo creo que a Morena le va a ir bien, y yo creo que lo que no me gusta de López Obrador aquí son sus soluciones, no son soluciones reales. Señala problemas pero no da la solución y entonces puede acabar por empeorar la realidad. Vean ustedes nada más la solución. El otro día estaba leyendo un artículo de Martí Batres, hablaba de la corrupción. Yo he escrito de la corrupción mucho, esa es mi mayor indignación de los últimos meses, años. La solución de López Obrador y Martí Batres, ¿cuál es? Reducir el sueldo de los funcionarios a la mitad. Eso es combatir la corrupción. Eso no tiene nada que ver con la corrupción, eso no es la lógica de la corrupción. Entonces, yo creo que, este país puede entrar en una fase aún más complicada por soluciones falsas que yo creo que no solucionan, pero creo que puede ganar, sin duda creo que puede ganar. Carlos, ¿quieres comentar? Sí, para alusiones institucionales, que no personales. Te quiero decir una cosa. Entiendo tu postura, tus expresiones de molestia. No comparto lo que dices, por supuesto, pero lo entiendo porque en tu calidad de precandidato estás obligado por la ley para cumplir con toda una serie de requisitos, particularmente para que haya transparencia y saber si no te excediste en los topes de precampaña. Son obligaciones que el legislador les impuso. Estas no son normas creadas por el Instituto Nacional Electoral. Esto es parte de las tareas y responsabilidades que el legislador, sus diputados y los diputados de todos los partidos hicieron y plasmaron en la ley. De tal manera que hay muchísimas cosas problemáticas que plasmaron en la ley, lo que fueron pésimamente hechas, y nosotros tenemos que evitarlas. Esa semana, durante 2 meses, pudo dormir todas las noches, la circunstancia de la seguridad de su familia. Digo, es una cuestión que como funcionario público, ya sea desde el ámbito del gobierno, desde las organizaciones ciudadanas o desde cualquier ámbito que afecta o puede influir en una toma de decisiones diariamente. Entonces, ¿usted cómo sobrevivió o cómo determinó durante esos días su persona? Gracias. No eran los correctos. Tomás, sobre eso. Pero México, como existe actualmente la polarización. Mi estado de ánimo muy bajo porque pues, es una crónica personal y porque yo creo que tratar de explicar la forma como los actores, incluido mi persona, reaccionan ante situaciones límites, parte de lo que yo quería narrar. Ahí se narra, fue muy complicado, narra una escena en donde pues, pude haber muerto, la verdad, un linchamiento
ocurrir en un momento muy difícil de esas semanas. Afortunadamente no se materializó, pero sí hubo momentos sumamente complejos. Que la verdad es que pues, sí hacen la cuestión muy complicada, muy difícil, y además, como no tienes el soporte de un partido, un político siempre está rodeado de sus colegas, compinches, aliados. Entonces, aunque estés en una situación súper difícil, pues el partido te arropa, y aunque seas incluso culpable, te arropa el partido, entonces te sientes como en algodón. Pero aquí, pues el DIFE no es partido, los partidos se alejan, no quieren saber nada, el gobierno luego no da el apoyo, entonces de repente te sientes efectivamente totalmente desamparado o desolado en una situación así. A pesar de todo eso, la verdad es que fue una gran experiencia. Si me van a decir, va a pasar esto, va a ocurrir esto, ¿aceptarías? Sí, por supuesto que aceptaría, sin duda. Es una gran experiencia, pero muy, muy dura. La segunda pregunta, que tiene que ver con lo que tú comentaste, la participación ciudadana y las candidaturas sin partido. Este es un gran problema en México. De hecho, hay una demagogia de victimización del pueblo o de los ciudadanos. Y esto me parece que ha hecho mucho daño porque nos genera confort y apatía. Es que los partidos, es que los políticos. El otro día me estaba entrevistando Oscar Mario Betete y me decía, es que los políticos, no Oscar Mario, y los empresarios qué, y la sociedad qué. No, es que es muy fácil, es una salida bien confortante decir, no, es que son los políticos. No es cierto, la sociedad mexicana ha estado durante toda su historia moderna acostumbrada al cochupo, al confort, a la apatía, y la mayor parte de los mexicanos son proclives a la corrupción y la practican en su esfera de posibilidades. Esa es la verdad. Y la cultura de la legalidad es muy baja en México. Claro, la clase política tiene una responsabilidad fundamental porque claramente son el ejemplo, son la autoridad y tendrían que tener un comportamiento ejemplar, pero el problema es compartir. Yo creo que la democracia mexicana no va a madurar correctamente si no hay más niveles de participación más allá de las urnas. Y es un problema muy grave que no está encontrando el salto que se requiere. Si vemos hoy con respecto a hace 20 años, claro que hay más participación ciudadana, pero si vemos el tipo de participación, los niveles que requeriríamos para tener otro tipo de relación y de balance frente a los poderes políticos, es muy pequeña. Las candidaturas sin el aval de un partido, esa es la forma como me gusta llamarlas. Entiendo que son candidaturas ciudadanas, pero eso es demagógico, porque entonces que los candidatos monstruosos de los partidos, ¿quién es aquí un candidato monstruo? Además de nuestro amigo, ahí está un monstruo que no es ciudadano. ¿Quién más es monstruo de ustedes? Es que esta idea de plantear como los monstruos y los ciudadanos, no, bueno, son candidatos en el aval. La verdad es que la evidencia muestra que buena parte de quienes acaban siendo candidatos ciudadanos son políticos que no tuvieron una oportunidad en su partido. Así ocurrió en Zacatecas, así ocurrió en Quintana Roo, así ocurrió en Nayarit, que son las únicas 3 entidades donde hasta ahora ha habido eso. A pesar de eso, a mí me gusta la forma de la fórmula, me parece que habrá que evaluar sus alcances. Sí me parece que la idea esta del payaso lagrimita, que me gustaría oír una opinión de esto, sí puede contaminar y sí puede generar sarcasmo, burla y demeritar la figura, por supuesto, pero a pesar de eso creo que es, junto con la consulta popular, fíjense nada más que grave. El año pasado se estrenó la consulta popular, que verdaderamente es un instrumento muy potente, pero se legisló mal y los partidos lo usaron mal y acabó en un fracaso porque la Corte no permitió ninguno de esos ejercicios. Y 2, corremos el riesgo de que con el payaso lagrimita y otras 2 o 3 experiencias se nos demerite esta figura. Ojalá no, ojalá haya 2 o 3 casos exitosos en alguna gubernatura, alguna alcaldía, 5 o 6 diputados que lo sean, y creo que va a ser un buen inicio de esto. El tema de la elección. ¿Perdón?
A ver, yo te quisiera preguntar, Carlos, a 9 años de distancia, ¿realmente no hubo fraude como lo comentas en tu libro y como lo vienes a explicar? Si tú crees que ya se eliminó esta idea generalizada. ¿Y qué crees que se puede hacer en el INE con las reglas como están hoy para pues que los ciudadanos puedan tener tranquilidad o certeza del próximo proceso electoral? Y hablábamos o se exponía la gran posibilidad que existe de que venga una nueva reforma electoral en 2015. Si esto es así, digo, no vamos a hacer un análisis del código electoral, mucho menos, pero ¿cuál es la base mínima que debe de existir para que las elecciones pues vayan por buen camino y no sea pues un desastre como han sido las últimas elecciones? La verdad es que debo reconocer que las preguntas desde adentro. La última vez que el país enfrentó una situación muy complicada fue en el 94, cuando hubo asesinatos, el levantamiento zapatista, y el sistema todavía podía mover el músculo y poder corregir. Entonces hubo un levantamiento zapatista, se mató Colosio, entonces el sistema desde adentro cambió la ley electoral. En esa época las leyes electorales venían mejorando. Se modificaron ciertas cosas, hubo una reacción rápida y la crisis se contuvo. Luego en 2000 hubo una elección que generó mucho entusiasmo y entonces el método electoral era como la esperanza, por ahí va. Tú me acabas de decir que en 2006 tú tenías muchas ganas de que viniera un cambio. Entonces la esperanza de que lo electoral fuera un cambio mantenía la posibilidad de una ruta institucional endógena de cambio. Yo creo que cuando yo veo la forma como se está reaccionando a la degradación, ¿qué es la degradación? La degradación es un sistema que está muy corrompido. No solamente el sector político, el sector empresarial, el sector sindical, grupos clientelares, está fuera de norma. Yo creo que cuando tú sobrepasas ciertos niveles de corrupción, ya no hay forma de que haya un cambio desde adentro. Ya quieres mandar una señal a tu mano y ya no se mueve, está atrofiado. El sistema ya no se puede autocorregir. ¿Por qué? Porque todas las venas están corrompidas y el nivel de complicidad de los partidos es tal que ya no hay forma de que el sistema de pesos y contrapesos funcione. Cuando yo veo cómo reaccionaron los partidos de oposición, sobre todo PRD y PAN, a estas acusaciones de conflicto de interés, a mí me sorprende lo que vi y lo que no vi, y cómo fueron lentos, y cómo no pudieron adaptarse, y cómo acabaron defendiendo al gobierno. Yo digo, bueno, ¿que acaso la política no es el sistema de competencia, de señalar los errores, de sacar los trapitos al sol? Ya no pueden. Los partidos en general no pueden reaccionar porque son parte del problema, porque son parte de un sistema de complicidades, porque yo creo que es un sistema de degradación. Yo siempre pongo este ejemplo, pero creo que pone muy en cuenta. Es como estamos en una cantina a las 3:30 de la mañana y todavía hay como 65 botellas que trajo Gaby de tequila, somos 35 y está todavía el mariachi tocante, mañana además es sábado y nadie tiene que llegar a su casa porque les dieron permiso de portarse mal hoy. ¿Ustedes creen que a las 3:30 alguien se va a parar a decir, señores, prendo la luz, ya estuvo bueno, a dormir, les traigo un poco de leche? ¿O no será que este proceso de degradación va a acabar con que alguien se intoxique y llega la policía, dos tipos se pelean, uno va a chocar en camino a su casa, mañana otro se va a divorciar? Es un proceso de degradación, ya no hay forma de copiar, no hay autocorrección. Este idea del Sistema Nacional Anticorrupción, que es buena, eso no va a sentir efecto muy pronto. Entonces yo lo que creo es que vamos a vivir más escándalos. Yo creo que el tema de seguridad se está queriendo hacer algo, pero ¿tú crees que vas a poder evitar otra violencia? No, pues esto no depende del gobierno, esto es una cuestión estructural de grupos que están ahí abajo queriendo enriquecerse del crimen, de la política, de los negocios. El otro día estaba con un amigo que es líder de un congreso estatal y me decía, es que ahora los presidentes municipales, este es un estado pobre, pequeño, y decía, es que los presidentes municipales ahora, hace 10 años no era así, ahora quieren hacerlo muy rápido, sienten que la fiesta se va a acabar o sienten que es su única oportunidad, y los regidores y los presidentes municipales están siendo parte del problema. Entonces hay un proceso de degradación. A veces las democracias se degradan, no es la democracia, es la falta de un Estado de Derecho, es la impunidad, es la complicidad,
que coexisten en un sistema pluralista, y eso ha hecho que estos fenómenos adquieran mucha más gravedad. Todos estos, por cierto, estas ideas las plasmé en un texto que acabo de publicar en Nexos de febrero, ojalá lo lean, porque hablo de este tema. Entonces, yo creo que el cambio va a venir por una implosión. Implosión es revolución. Implosión es una crisis muy, un estallamiento interno contenido de la acumulación de escándalos, de la falta de reacción, de la atrofia de los partidos. Yo todavía en diciembre dije, a lo mejor puede haber una reacción endógena. Yo no creo que la vaya a haber. Cuando veo cómo algunos partidos están seleccionando a sus candidatos, yo siento que no se dan cuenta de la gravedad o piensan que todavía puede seguirse haciendo el negocio como siempre, o como ocurrió en el caso del PRD, en el caso del DF. Y no, la lógica del poder es las tribus, la negociación, quién tiene la lana. Oye, pero tú tienes lana, pero te acusaron de conflicto de interés, pues me vale más, yo tengo la lana. La lógica de la negociación. Entonces yo creo que está muy grave la cosa, va a empeorar más. Dos, en lo personal, ¿qué pienso? Eso no es una cuestión de la democracia. Eso cuestiona el haber creado una democracia sin Estado de Derecho y haber pensado que el pluralismo era la democracia y el haber festejado la alternancia y el pluralismo como sinónimos de algo que no es democracia. El pluralismo sin reglas del juego te conduce a la parranda. Estamos en una parranda democrática porque no hay reglas. No hay reglas, no hay horario del bar, nadie sabe si por dónde fumar, y eso es lo que estamos viviendo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues que la gente se salga del bar, pares van a chocar, otros van a acabar en la cárcel, y después entonces a la mañana siguiente llegamos, ya no hay nadie, abrimos las ventanas, ponemos las reglas, no se puede fumar, ponemos la zona del bar, limpiamos los baños, y a la noche siguiente, o al mes siguiente, abrimos el bar otra vez con reglas del juego. Eso va a llevar una temporada larga. Personalmente, me decía que si los mexicanos siguen pensando como fraude, no sé, no tengo idea. A mí, en lo personal, salvo una anécdota que les voy a contar ahorita, en lo personal lo que ocurre siempre son muestras de afecto. No he vivido, en 2006 sí lo viví en algunos momentos, sí, yo no lo voy a vivir, pero también entiendo que hay un 20% de la población o 25% de la población que se van a quedar con esa idea, simplemente porque se les cinceló y porque no hay forma de desmentirlo. Y mientras López Obrador siga alimentando esto de 2006 y luego de 2012, pues esta gente lo va a seguir creyendo. Me quita el sueño, no me lo quita. Yo no soy un político que busca votos, así es que, pues, mi modo, yo no me siento culpable, no me siento culpable porque en el cargo que desempeñé hice lo que me correspondía. En ocasiones me frustré mucho como ganaron ese libro porque pensaba que el Consejo General debía hacer cosas de otra forma. Y era muy difícil conseguir los votos. Y hay narro situaciones muy complicadas en donde no conseguían los votos. ¿Por qué no los conseguían? Pues porque a veces hay consejeros que efectivamente responden a partidos. Esto ocurrió con el IFE de Woldenberg, con el IFE donde yo estuve, con el delegado Valdés y actualmente. Así ha sido siempre. La única diferencia es que hay algunos consejeros que son nombrados por partidos, pero que ya estando ahí te das cuenta de que tus funciones son. Pero en mi consejo había algunos consejeros que respondían a llamadas. Yo vi presiones del gobierno, presiones de los partidos, pues ya tenías un acuerdo, vamos a hacer esto, vamos a llamar la atención a Vicente Fox, es importante hacerlo. Vicente Fox fue muy irresponsable, muy irresponsable. No tomó lana de la caja para dársela a Calderón porque no lo hizo, pero habló y dijo muchas tonterías y contaminó la elección. Una vez me acuerdo, queríamos hacer un llamado, no se pudo. Yo no puedo hacer un llamado porque es un órgano colegiado. No puedes lanzarte al ruedo. Vean lo que le pasó a Lorenzo Córdoba la semana pasada, hace 2 semanas. Se quiso lanzar al ruedo para hacer algo, no tenía los votos y ¡pum! Y eso causa mucho daño a la figura del presidente. Entonces tienes tú siempre que ir apoyado por una mayoría y a veces no te apoyan. Eso fue muy frustrante, pero yo creo que en lo general se hizo lo correcto, se hizo lo legal. ¿Hay algo diferente? No.
fundamental de la elección de 2006 fue la acusación de un fraude que hasta hoy no hay evidencia de que haya ocurrido. Fíjate cómo te lo digo, porque veo escepticismo en tu cara. Fue una elección que hasta hoy no hay evidencia de que haya ocurrido. Yo no he visto una sola foto, yo no he visto una sola grabación donde yo estoy dando instrucciones a un vocal. Yo no he visto nada. ¿No te parece que un fraude de esta magnitud habría varias grabaciones? Habría transferencias que ocurrieron y que pagábamos el robo. Yo no he visto nada. Yo me acuerdo que Miguel Ángel Solís, que sigue siendo el director de organización electoral, lo llamaba y decía: Miguel Ángel, piensa como abogado del diablo. Esta institución tiene 10,000 personas. Tú y yo estamos en el DF, pero no sabemos lo que pasa en las burocracias intermedias allá abajo. Piensa, dime si hay algo que tú ves que sea diferente. Hasta hoy, cuando estuve ahí, yo no tengo evidencia, una sola, de que había habido algo incorrecto, algo ilegal. Yo no tengo. Yo no he visto absolutamente nada. Entonces, hubiera sido bueno que ganara López Obrador, no sé. A lo mejor sí, a lo mejor no tengo idea. Lo que sí te digo es que si hubiera tenido más votos, si hubiera sido presidente de México, te lo garantizo, porque no hay forma de detener eso. No hay forma. Hubiera sido el presidente de México. Gracias. Sigue Rodrigo y después Gil. Como ustedes dicen, haber pasado una situación sumamente complicada y haber pagado todos los platos rotos que alguien que se mete a la cosa pública puede pagar. Hay pocos que no han pagado tanto. ¿Tú crees? Ya estaba más allá del bien y del mal. Entonces sí dije, puta carajo, voy a escribir todo. Porque además me parece que es importante decir qué ocurrió. Y decir qué ocurrió significa lo que te decía el presidente de la República y lo que me dijo al final, cuando el día que fui a decir que iba a renunciar al IFE, lo que me dejó boquiabierto. Ahí está narrado para que ustedes lo lean. Lo que dijo el Bester Gordillo cuando quiso hablar conmigo la noche del 2 de julio, no tomé la llamada, lo que gritó. Y esto, por cierto, lo supe en aquellos años, me lo platicaron diversas veces. Y la semana pasada estaba en una reunión de una persona, una chava que había oído esa conversación a las 11 de la noche del 2 de julio. Me lo empezó a platicar y dejé que lo platicara, y era exactamente lo mismo que había narrado por otras fuentes de lo que dijo. Entonces, si vas a hablar, di todo. Mucha gente se enojó conmigo que cómo podía yo narrar conversaciones con el presidente. Dije, oye, del momento fui muy responsable, el momento, pero me parece que es importante que se sepa, y no porque me hayan pedido cosas indecorosas, bueno, léanlo, sino simplemente porque retrata cómo se actúa en situaciones límite. Entonces, todo, absolutamente todo está retratado. Un exnovio mía se enojó conmigo, que porque la comía, hasta eso está, ¿no? Y la otra cosa es, cuando yo llegué, no, en el IFE no había cochinero, no olía nada mal, y no huele nada mal. De hecho, yo llegué y era una institución que funcionaba correctamente, había 2 o 3 problemas, sí detectaba yo que era necesario hacer una reingeniería de procesos, y yo traté de meterla en un proceso de racionalización, mejora administrativa, y llegó muy rápido 2006 y fue imposible hacer. Creo que eso es algo muy importante que se debe hacer, pero yo no vi nada que oliera mal. Y la otra pregunta, sí. Una pregunta muy concreta. ¿Crees que estaría mejor con López Obrador? Muy volátil y ya no es tan estático como lo era antes. Creo que en México estamos viviendo muchas circunstancias que sí las habíamos vivido antes, pero no de manera conjunta como está ocurriendo en estos momentos. Tenemos un abundamiento de partidos que yo creo que no había desde cuando se fundó el PRD, en donde había más de 10 partidos. Tenemos candidaturas independientes que sí son novedosas, pero las mismas son o muy inaccesibles, o cuando se accede a ellas prácticamente lanzan a candidatos de payasada. Existe una desaprobación del presidente de la República, que querramos o no, seguimos teniendo un sistema en el que existe predominancia del presidencialismo en la psique social histórica. Nunca hemos tenido una desaprobación en la historia moderna al grado que tiene Peña Nieto. Acaba de desaparecer el árbitro electoral para dar paso a un nuevo Instituto Nacional Electoral. Existe una crisis de credibilidad en las formas en las que el INE está operando. Tan es así que hace una semana se levantan 7 de 10 partidos de la mesa porque dicen que no está actuando
con probidad del instituto, regresan 4, pero siguen estando 3 sin integrarse, pero prácticamente 70% estaba en ese acuerdo, y ha habido múltiples cambios de legislación en cada nuevo proceso electoral que transcurre. Mi pregunta es si consideras que con todos esos elementos pudiéramos decir que nuestro Estado de Derecho o nuestra democracia o nuestras instituciones se convierten en riesgo. Y otra preguntita muy breve, ¿crees que las decisiones que tomó, escuché muchas reflexiones respecto a las decisiones que tomó López Obrador, pero previo al proceso electoral, las decisiones que tomó postelectorales, entiendas específicamente los plantones, las marchas, el establecimiento de un gobierno legítimo, ¿crees que fue una buena decisión partiendo de la lógica que con eso se evitó a lo mejor un movimiento que por la crispación social que había en el momento pudo ser de magnitudes pues, prácticamente muy dolorosas para México entero? Y por último, ¿por qué crees que la guerra sucia sí debe ser un mecanismo, bueno, le llamas guerra oscura? ¿Por qué crees que debe ser un mecanismo que se debe de permitir cuando, a mi entender, pues uno de los principios de la democracia es la equidad, y una guerra sucia, sobre todo cuando es financiada por Fox o por los empresarios a través del Consejo Coordinador Empresarial, como en el 2006, que le inyectaron muchísima lana para que los spots de Sota, que no voy a decir su calificativo, de la compañera Sota, donde equiparaban a López Obrador con Hugo Chávez, pues prácticamente sí hay evidencia de que tuvo ciertas repercusiones. Un día, está en el libro oficial, simplemente no tienen derecho a alzar la voz, es inadmisible que lo hagan, lo vamos a hacer. Y me dijo, hablamos de López Obrador, me dice, y además, yo sí creo, tenemos derecho a decir lo que pensamos, y yo sí creo que López Obrador es un peligro para México. Entonces la pregunta es, si un candidato piensa que otro es un peligro para México, o que el otro es tal o cual cosa, pues ¿por qué no tiene derecho a decirlo? Digo, siempre y cuando no llamas a la violencia o a la discriminación, yo creo que siempre y cuando no sea calumnia, siempre y cuando no adjudiques una comisión de un delito, pues cada quien diga lo que se le pegue a la gana. López Obrador, por ejemplo, ha generado en sus discursos durante mucho tiempo una enorme crítica a todos lados. Cuando yo hablaba con los empresarios en 2006 para tratar de que le bajaran a su campaña esta que mencionas, vean este argumento, me dejó muy pensando. En la ley en 2006 no había ninguna prohibición como hoy para que el IFE bajara spots de televisión. Hoy el IFE puede decirle a Televisa, baja ese spot. En aquella legislación no había claridad en eso, no había instrumentos. Entonces el Consejo Coordinador Empresarial sube unos spots en donde no hablan de López Obrador, no hablan del voto y ponen un mensaje que dice, cuidemos la estabilidad económica. Yo fui a hablar con empresarios y les dije, señores, están generando mucha crispación, por favor bájenos. Y me dicen, López Obrador lleva más de un año llamando a los delincuentes, nos ha llamado delincuentes de cuello blanco, corruptos, nos ha dicho y hemos aguantado, y aguantado, no hemos dicho absolutamente nada. Y a 3 semanas de la elección, en donde nosotros queremos cuidar la estabilidad económica, salimos con un spot diciendo que hay que cuidar la estabilidad económica y no podemos hacerlo. Y me dicen, ¿qué clase de democracia es esta en donde los políticos nos pueden madrear todo lo que quieran y nosotros no podemos hacer algo? O te lo cambio. Imagínate que un candidato en 2018 sale a hablar en contra del movimiento obrero. El movimiento obrero. Sale a decir, quitemos de los derechos a los trabajadores. Los trabajadores todos son huevones. Vamos a cancelar esto, que aumente la hora laboral de 8 a 15 horas al día. Imaginemos que hay un candidato que diga eso. ¿Qué caso el movimiento obrero no tendría derecho a poner un spot y decir, señores, este candidato es un peligro para el movimiento obrero? ¿O qué tal si hay un candidato en 2021 que violó a 3 mujeres, nadie se enteró, y de repente, porque no tienen estas mujeres indígenas acceso a los medios de comunicación, nadie puede advertir que hay un candidato que es violador de mujeres o golpeador de mujeres de violencia doméstica? ¿Qué no te parecería válido democráticamente que un grupo de mujeres indígenas pudieran pagar spots en la radio comunitaria de Chiapas para decir, señores, ese candidato ha hecho esto? Entonces,
bajo la lógica de 2006. Claramente la percepción es los empresarios malos bloquearon a López Obrador. Pero yo estoy hablando más allá de eso. A mí sí me parece que era un discurso de ciñido, abierto. Claro, está el tema de quién paga. Pero yo creo que esto de estar bajando un spot porque aparecía López Dóriga por Dios, pues si el PRD piensa que López Dóriga es parte del problema, pues que lo digan. Que no, si el PRD piensa que Slim y Telmex son los monstruos, me parece una caricatura, la verdad, pero si el PRD no piensa, que lo diga. Si Morena piensa que llegará es tal o cual cosa, que lo diga. La gente tiene suficiente capacidad para poder filtrar y decir lo que cree. Ese es mi punto de vista. Y el otro tema que fomentaste fue si crees que hay una crisis de Estado de Derecho y si la decisión de López Obrador fue la más indicada bajo tu post. Muchos han, primero, yo creo que muchos han dicho que López Obrador hizo ver bien a México porque lo que quería realmente era contener una revolución. Bueno, bajo esa cuestión habrá que dar las gracias a López Obrador de que haya violado la ley de establecimientos mercantiles y la ley de vías de comunicación. Yo no creo que esa sea la lectura. Yo creo que en un Estado de Derecho no debe haber excepciones ni para que unos u otros, ni para que el empresario haga trampa, ni para que el maestro bloquee calles, ni para que otro haga. Yo creo que el problema fundamental de México se llama pluralismo sin Estado de Derecho. Igual paparrata sin control, que es lo que está viviendo México, y yo creo que el gran reto del país es construir un país de leyes. Esa era la aspiración de Benito Juárez, por cierto. ¿No? 1860 era el mismo discurso. Y ha sido la aspiración de todos los líderes liberales que ha tenido México. No se ha logrado porque nadie es una prioridad esto. Ese es el tema de fondo. Si no lo logramos, vamos a seguir en este declive. Muchísimas gracias.